Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos en el mes de febrero, el 2 de febrero. Estamos aquí con el estudio del libro de Éxodo, capítulo 14. Estamos en parte 7 del capítulo 14 de Éxodo. Vamos a estar mirando algunos versículos de ese texto y ojalá que podamos aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar. La hermana Melba me comunicó que Cindy está sintiendo algo mejor después de 2 semanas que estaba bastante mal, enferma. Pero hay que seguir orando por ellos porque sigue nomás delicada de salud. También los alumnos, los que están en la universidad, los jóvenes en las escuelas. También los que están peleando con problemas de salud. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y por medio de nosotros. Pedimos por la hermana Melba y su hija Cindy, que Cindy puede seguir recuperando su fuerza y que pronto puedan estar con nosotros en los días o semanas adelante. También oramos por Susana, hermana Carmen, y los demás que sigue impactado por lo que está pasando alrededor de nosotros. Oramos también por los que están enfermos y en el hospital varios miembros de la iglesia están ahí. Oramos por ellos, también Sebastián y sus padres. Él está bajo de tratamiento por su cáncer, pero siempre le cuesta a la familia casi más que el que está enfermo. Oramos por él. Oramos por Pastor Norris y los demás de la iglesia, los alumnos de la escuela de Carroll Christian, también los de las otras escuelas. Y también oramos por los alumnos en las universidades, escuelas bíblicas, que ellos pueden seguir avanzando sus temas y aprendiendo más de ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderlo. Pido ahora que tu Espíritu trabaje en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, aquí estamos en el capítulo 14 y hemos visto Dios trabajando, hablando a Moisés, trabajando en el corazón del faraón, decidiendo de no solamente librarles de Egipto, ahora llevarles al desierto, a llevarles a la tierra prometida, pero y llegaron al punto que estaba encerrado como en una trampa, entraron ahí y de ahí la gente respondieron, alzaron sus ojos y miró al enemigo viniendo y ahí se asustó, se preocupó de eso y dice que clamaron a Dios, pero acusaron a Moisés. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos igual. En lugar de confiar en Dios y orar a Dios, oramos, pero reclamamos también a la vez. Y eso es lo que tenemos que entender. Moisés, pero respondió en versículo 13 y 14 bien claro. Él dijo, no hay que tener miedo, hay que quedarse firme. Vamos a ver cómo Dios va a pelear por nosotros, nos va a dar gran victoria. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y hermanos, ¿cómo nosotros responderemos a una situación que no hay esperanza? ¿Cómo vamos a responder? Y eso es lo que tenemos que pensar. De ahí, en versículos 15 hasta 18, instrucciones de Dios para Moisés. Deja que orar, empieza a hacer. Ya es tiempo, vámonos, hay que ponerse en marcha. Ahí las instrucciones a Moisés, bien claro. Primero, hay que ponerse en marcha, pues. Alzar tu barra, extiende tu mano. Obedecerle, simplemente obedecer nada más.
Y el tercero, Dios dijo a Moisés, hay que separar al mar, hay que dividirlo. Y eso es increíble. Algo sencillo ahora es complicado. Eso Dios indicando que yo voy a tener que hacerlo, no de ti mismo, Moisés. Y eso es lo que estaba diciendo. Cuando Moisés comenzó a hacer lo que Dios pidió, Dios hizo lo imposible por medio de él. Entonces el resultado de que Moisés obedeció a Dios, eso es lo que miramos ahí en versículos 17 y 18. Primero, los israelitas pudieron pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Un resultado, iban a poder cruzar en tierra seca. Segundo resultado, Dios trabajó por medio del milagro en el corazón de Faraón para terminarle en su pelea. Realmente el primer paso en terminar el ataque del Faraón contra Israel. Y el tercer resultado, todo el mundo sabrán, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Todo el mundo realmente es otro resultado. Todo el mundo van a saber quién es Jehová. Jehová, que yo soy Jehová, como dice el versículo. Y hermanos, Jehová es el Dios inmutable, el Dios eterno, existe por sí mismo, no necesita nadie o nada. Y como es en Éxodo 3, dijo, yo soy el que soy, un Dios que garantía sus promesas, guarda el pacto que él hace con su gente, con su pueblo. Éxodo 3:14 habla de este Dios. Muy bien, yo sé que otra semana miramos un poco el versículo 19 y 20, pero vamos a repasarlo un poco antes de avanzarnos al versículo 21 y 22. Realmente aquí en 19 y 20, el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó, iba atrás de ellos, como el versículo 19 habla de así. Asimismo, la columna de nubes que iba adelante ahora está detrás. Ya Dios está para mostrar su poder otra vez, tan grande, tan poderoso. Cuando Dios trabaja es con propósito, hermanos. No es así nomás, no hay más para hacer, voy a hacer algo. No, Dios tiene propósito en sus planes. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y ahí también Dios, Él mostró que Él tiene poder y va a mostrar a Israel que Él es capaz. Va a mostrar a los egipcios que Él es capaz, Él es Jehová. Va a mostrar al mundo que Él es Jehová. Todos los enemigos de Israel iban a saber, Él es Jehová. La iglesia y nosotros vamos a saber por medio de eso que Él es Jehová, Él es soberano, no hay otro como Él. Él es inmutable, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él está en todas partes todo el tiempo, Él existe por sí mismo, no necesita nada más. Yo soy soy el que soy. Y es un Dios que guarda el pacto que Él hace con su pueblo. Nunca va a fallar en ni una promesa. Así es Él. Él es capaz, más que capaz, para todo. Eso es lo que tenemos que... Así Dios estaba mostrando aquí el versículo 19 y 20. Habla de eso. El ángel de Dios se trasladó así de delante a atrás. El ángel de Dios, tal vez el mismo que se pareció a Abraham en Génesis. Y hermanos, eso, eso podemos decir quién es el ángel de Dios. Un ángel especial puede ser, o es Dios mismo que se presentó delante de Moisés. Y también para proteger su pueblo se puso atrás de ellos. Entonces... y Dios envió este ángel por sí mismo o a un Jesucristo en la carne antes de su nacimiento. Y Dios protegió a Israel del ataque de Egipto. Eso es lo que sabemos por medio de este ángel, por medio de su plan y propósito. De ahí se abrió camino para que puedan
iban a poder cruzar el Mar Rojo. Ahora, hermanos, tenemos poca idea de cuántas veces Dios nos está protegiendo. A menudo, pues, tenemos poca idea de cuántas veces Él está protegiéndonos. Hay cosas que nunca sabemos que iba a pasar. Él está protegiendo. A veces nos va a pasar algo, pero Dios va a ir protegiendo. A veces sentimos que estamos abrumados, terminados en la lucha espiritual, y Dios está ahí. Es posible que nos separamos de la situación, y tenemos que recordar, hay que saber, hermanos, que Él es capaz y Él nos está protegiendo mucho más que podemos imaginar. Y eso es lo que tenemos que, igual Israel ahora está entendiendo su poder de Dios. Ok, iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Entonces ahí los egipcios, ahí como mencionamos, no sabían, los egipcios no lo sabían, pero la misma columna que les impedía perseguir a Israel también protegía sus propias vidas en medio de eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Y si hubieran sentido al Señor que bloqueó el camino, realmente para proteger a los egipcios también. Pero como no prestaron atención a Dios, se iba a terminar su vida ya. Mira, y era nube y tinieblas para aquellos. Y para Israel alumbraba a Israel de noche. Para un lado era tinieblas, otro lado alumbrándoles, un fuente de luz para Israel. Y eso es lo que está indicando. Y tenemos que entender eso, hermanos. Y eso nos habla de la doble naturaleza de Dios. El mismo Dios, cuando mandó a Jesucristo a morir por nosotros, condenó a algunos y salvó a otros. Los que confiaron en Él fueron salvados. Los que no confiaron en Él fueron condenados por el mismo salvación. También el juicio de Dios viene para algunos para darles su premio, otros para darles su castigo. Doble naturaleza de Dios, la gloria de Dios en la salvación y en el juicio, que luego aparece en tanto frecuencia en las Escrituras. No podrán ser así descrita de manera más gráfica que así. Una nube entre los dos pueblos, alumbrando a uno, poniendo a otro en la oscuridad. La palabra de Dios tiene un lado oscuro para los pecadores y otro lado alumbrando. Así Jesucristo vino para mandarles al infierno o llevarlos al cielo. La palabra de Dios tiene eso, pues. Muy bien, Dios puede cambiar el propósito de su plan y su instrumento. Eso también hay que saber. Cuando la nube fue para guiarles o para protegerles. Ambos. Y también para defenderles. Proteger, defender, guiar, alumbrar, bendecir. Entonces tiene varios, el propósito y el plan de Dios, la obra de Dios. Cuando Dios hace algo, no es solamente una cosa sencilla, esta cosa nomás. Es mucho más que podemos pensar. Y entonces la nube y el fuego estaban donde Dios quería y cumplieron lo que Él deseaba que cumplieran. Y eso es lo que tenemos que entender. Ellos, hermanos, ellos están ayudándoles a todos a entender el poder de Dios, la presencia de Dios. Era un señal de su presencia, y eso es lo que tenemos que recordar.
Y muchas veces la nube y el fuego tiene un trabajo sencillo: hacernos recordar que Él es Jehová. Y eso, hermanos, tenemos que entender. Muy bien, en versículos 21 y 22, ahora ya llega el punto que ya he mencionado. Versículo 21, extendió Moisés su mano sobre el mar y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Muy bien, hermanos, aquí estamos, la cosa ya están para cruzar. Dios abrió camino. Primero, como versículo 21 dice, extendió Moisés su mano sobre el mar. Vamos a hablar del mar. Hay pasajes en las escrituras, en Éxodo 13, 18, Éxodo 15, 14, habla de esto, el mar, quieren identificarlo como el mar rojo, y otros tienen su nombre de mar de juncos. Y hay los que han estudiado esos, los científicos que metieron años tratando de comprender de cuál agua. Y algunos quieren decir que cruzaron donde era muy bajito. Era el mar de paja nomás, era bien bajito nomás. De ahí cruzaron, no era cosa tan grande. Y bueno, dudo eso. Pero hay muchos que quieren decir, así cruzaron, en esta parte cruzaron, allá va más abajo, más arriba. No sabemos dónde, pero sabemos que cruzaron en el seco. Y también sabemos que era tan profundo que había muro a ambos lados de ellos. También que era tan profundo para que pueden ahogarse los egipcios. No eran solamente de medio metro. Y no iba a ahogarse un hombre en el agua así. Era hondo nomás, por lo menos algo. Pero ni sabemos dónde cruzaron. Pero era suficiente para atrapar a Israel. No podían cruzarlo antes de separarlo. Y también para ahogar a los egipcios después de que cruzaron Israel. Entonces sabemos que no era así bien pando, era algo hondo, pues. Y cruzaron y partieron toda la noche venteando. Y algunos quieren decir que este viento era un fenómeno natural. Eso lo voy a mencionar enseguida, pero quiero regresar al mar. No sabemos bien exactamente dónde cruzaron, pero sabemos que era un mar medio profundo, por lo menos 3 metros, yo creo. Y de ahí cruzaron. Muy bien, de ahí regresando a la frase, extendió Moisés su mano sobre el mar. Ahora extendió Moisés su mano. Mira, es tan sencillo, tan importante que Moisés obedeció a Dios, extendió su mano como Dios dijo. No era cosa grande, no era a ver si puedo aguantar eso. No, extendió su mano nada más, de ahí cruzaron. El Señor abrió el camino a través de obedecer, después de creerle. Como hay muchos lugares en la Biblia, cuando Lázaro fue enterrado, Dios dijo, hay que mover la piedra y va a resucitar. Primero hay que creer, hay que hacer su parte, nada más que mover una piedra. De ahí Jesús habló y se resucitó Lázaro. Igual aquí, Moisés extendió su mano y Dios partió las aguas. Y eso es lo que tenemos que entender.
Tal vez él sintió un poco nervioso que qué va a pasar si yo extiendo mi mano y nada va a pasar. No, él estaba confiando en Dios y con confianza yo creo que extendió su mano con la barra sobre el mar y de ahí partió. Hermanos, nosotros obedecemos a Dios, estamos respondiendo a Dios como debemos y eso es lo que hay que pensar. Y de ahí, siguiendo en el versículo 21, hizo Jehová que el mar se retirase por el viento, estaba llevándolo. Y él utilizó el viento para separar. Era un fenómeno natural, puede ser, Dios utilizó. Dios sabía usar la naturaleza para hacer sus milagros y a veces hicieron, no se podía explicar. Mira, cuando dio de comer a Israel en el desierto, y cayó pan del cielo con cantidades por todo lado. Cuando dio de comer 5,000 hombres, él nomás utilizó 5 panes para dar de comer 5,000 hombres más las mujeres y su familia. Hermanos, Dios puede usar la naturaleza para hacer el milagro, pero es Él que está haciéndolo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Es su poder, Él es soberano. Él puede utilizar la naturaleza o Él puede hacerlo en contra de la naturaleza y para cumplir su voluntad, su propósito y su plan. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si uno quiere decir, el viento no la llevó, está bien, el viento llevó, pero es quien controla el viento, Dios. Hay que preguntar a los discípulos cuando cruzaron el mar y cuando Jesús habló se calmó el viento. Eso es lo que tenemos que recordar. Un infiel puede negar la revelación totalmente que pasó aquí, partiendo a eso. Algunos quieren negarlo, pero no pueden. Ellos pueden hacerlo, pero no hay nada para apoyar su negación de lo que Dios hizo. Y hasta la historia apoya. Y más que todo, la Biblia dice así, entonces así fue. También Jesús hizo que el mar se retirase. Y entonces un milagro de Dios pasó, usando la naturaleza o cosa inexplicable. Dios puede hacer ambos. Entonces, en el versículo 22 hablaba de eso. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca. Eso es, hermanos, otro milagro. 1, los egipcios no podían atacar. 2, partió al mar. 3, estaba en seco, cruzaron pues. Eso es imposible abajo de un mar, nunca es seco, aunque expandido o hondo, es siempre mojado y va a entrar, no va a poder pasar los carritos y va a hundirse sus llantas, pero cruzaron en el seco. Como muro a ambos lados, muro, ahí habla, de ahí en Salmo 77, habla de el muro, de que puede ser una cosa tremenda, mostrando el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermano. No hay otro como nuestro Dios. Él va a hacer según su plan, según sus promesas, según su propósito. Tenemos que confiar en Él para hacer lo que Él nos ha dicho que va a hacer. En Él hay que confiar, hermanos. No hay que caminar por nuestra propia fuerza. No hay que tratar de entender todo, porque no podemos. Él es capaz. Él es soberano. Él es Jehová. Ahora todo el mundo sabe. Aquí otra prueba que Él es inmutable. Él es eterno. Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Él es Jehová, nuestro Dios. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Guíanos ahora. Danos la fuerza para seguir adelante.
danos el ánimo para cumplir todo lo que tú tienes por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo estudiándola. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Esperamos verle a domingo. Estaremos en la iglesia. Y a otro sábado, el 12, vamos a tener un banquete en el Hibachi en Hanover. Por favor, hay que llamarme o llamar a hermano Omar por detalles. Espero que puedan estar con nosotros en el buffet ahí. Vamos a tener un buen tiempo como siempre. Dios les bendiga y hasta luego.